con Notimundo a la Carta. El anuncio del gobierno de eliminar el subsidio al diésel, que elevó el precio del galón de $1.80 a $2.80, ha generado pues un intenso debate nacional, mientras el Ejecutivo calcula un ahorro fiscal de $1.200 millones aproximadamente al año. Sectores productivos alertan sobre impactos en el costo, inflación y el empleo. Al mismo tiempo, pues, algunos reportan una caída significativa en el consumo de diésel en zonas fronterizas donde el contrabando de combustibles era recurrente, lo que abre nuevas aristas económicas y sociales. Lo conversaremos con expertos. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Está con nosotros Jorge Guadalupe, él es vicerrector del Instituto de Altos Estudios Nacionales y docente de la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos. Economista, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Gisela, gracias por la invitación. A ver, el gobierno defiende que con esta medida, pues, de la eliminación del subsidio, ahorra cerca de 1.200 millones, un poco más dicen algunos, un poco menos dicen otros, de dólares, y se corrigen pues algunas distorsiones como el contrabando, algo de la minería ilegal, también se ha hablado. Desde su perspectiva, sobre todo académica, ¿qué tan sólida es la evidencia para justificar un cambio de esta magnitud de manera así inmediata? Sí, a mí me parece que es sólida la evidencia. Primero, porque la primera distorsión que se corrige con este cambio básicamente es que el objetivo de tener un subsidio en política pública en cualquier parte del mundo es que este subsidio compense la falta de acceso a un producto, bien o servicio, qué sé yo, de parte de la ciudadanía o de cierta ciudadanía vulnerable. Si un subsidio se mantiene a lo largo de más de 4 décadas, ya pierde este objetivo. Entonces ya no tiene sentido subsidiar por más de 4 décadas a este tipo de productos. Y al final del día lo que sucede es lo que usted mencionaba hace un momento. Sucede que hay otros actores que se aprovechan de esto, entre estos los que delinquen con el tema del diésel y pasan la frontera para venderlo más caro. Y además también se tiene información y se sabe que de una u otra manera el tema del subsidio del diésel lo utilizan también estos que hacen transporte pesado en la parte de la minería ilegal. Entonces, básicamente esta decisión se debió haber tomado hace mucho tiempo. Me parece una decisión valiente de parte del gobierno, pero debió haberse tomado hace mucho tiempo. En el tema ya fiscal, sí, hay un ahorro de 1.200 millones por año, y yo quiero aquí hacer hincapié porque me parece importante. Con esos 1.200 millones, más allá de dejar un poco la presión fiscal en las cuentas nacionales, se podría haber utilizado de otra manera. Podríamos haber hecho 40.000 escuelas con ese ahorro de año. Podríamos haber dado más de 100.000 a más de 100.000 personas un salario mínimo para que puedan vivir. Entonces creo que... Pero con el déficit que existe, sirve simplemente ahora en estos momentos para cubrir ese déficit que tenemos. Sí, o sea, se ahorra. O sea, siempre fiscal. Hay que pensar que yo ya no gasto esos 1.200 millones porque no lo destino a eso, pero puedo utilizar ese ahorro para dinámicas diferentes que pueden ampliar el mercado laboral. De hecho, en las 12 propuestas de compensación del gobierno ya se habla de esto, un poco redistribuir ese ingreso, o mejor dicho, ese ahorro que se tiene a grupos vulnerables, al bono de desarrollo humano, a los temas relacionados con agricultura, para apuntalar un poco el mercado agrícola. Creo que es importante, creo que toda política pública es debatible, pero es importante entender que era necesario hacer esto. Ahora, como usted decía, el diésel pues es uno de los insumos claves para ciertos sectores como el transporte, como la agricultura, pero ¿qué efectos concretos se espera sobre la inflación de los alimentos, el pasaje de transporte a corto plazo, esas medidas que pueden afectar ya al ciudadano común? Sí, claro que sí. A mí me gusta hacer ejemplos que la ciudadanía pueda entender. Claro que sí. Un dólar, y me parece que esto es claro, con un dólar de subida al diésel, le da un galón a cada uno de los transportistas. Con ese galón pueden transportarse los buses entre 12 y 14 kilómetros. Eso quiere decir que con un galón yo puedo irme de la Villa Flora a la Universidad Central de ida y regreso.
Ese galón me permite tener 35 pasajeros de ida y 35 pasajeros de vuelta. La subida por galón es de $1. Si yo cobro 35 centavos, le subo y le cargo el peso completo de la subida del dólar del diésel al pasajero, le estoy cargando hasta 56 centavos por pasaje, es decir, más o menos 20 centavos por pasajero. Con 5 pasajeros yo ya compensé la subida. El resto de pasajeros que suben a mi transporte, lo que me están dando es una ganancia. Entonces, al final del día, trasladar el peso de la subida del diésel al pasajero es totalmente injusto porque le estoy trasladando un peso que no tiene que ver con lo que yo hago como actividad. Pero ahora están ya algunos sectores del transporte conversando con los municipios. En Quito está pasando, diciendo que necesitan un alza al transporte por lo que está pasando. O sea que simplemente se aprovechan de la situación y están pidiendo que incrementen el pasaje cuando ni siquiera se lo merecen porque nos tratan pésimo los transportistas. Exactamente, encima. O sea, primero que miren el transporte y cómo nos tratan, a veces parece que es transporte de animales y cuidando un poco mis palabras, porque hay mucha gente que cuida mucho los animales, más que transporte de personas. Entonces, como le decía, una aritmética simple nos dice que entre 1 y 2 centavos sería justo subir el pasaje para que pueda compensarse este peso del dólar extra. Si suben 20 centavos, que es lo que quieren cargar completamente al pasaje, están ganando mucho y eso es injusto. Y al final del día... Además de todas las compensaciones que tienen, porque tienen rebajas en impuestos para ciertos insumos básicos que necesitan. Exactamente, además de las compensaciones que ya están en el plan del gobierno y que implican entre 400 y $1,000 para cada uno de los transportistas. Esta es una cosa enorme. Entonces yo creo que ya es evidente, al menos a mi parecer, ya es evidente que esto ya no tiene sentido ligado a la justicia social. Esto tiene sentido solo cuando hablamos de quienes quieren calentar las calles y de quienes quieren aprovechar a río revuelto para obtener prebendas que no tenían antes de ahí. Y eso es lo que me parece a mí pésimo. Además, estamos causando violencia. Este país históricamente no es un país que pueda tener una dinámica rápida de recuperación económica. Lo que quiero decir es que si están bloqueando las calles, si hay entre 5 y 6 millones de dólares que están perdiendo aquellos que trabajan en actividades en la provincia de Imbabura ligadas, por ejemplo, al tema de las flores, al tema de los productos, que no están sacando sus productos y por ende están perdiendo entre 5 y 6 millones de dólares diarios. Esa pérdida es irrecuperable, no hay manera de recuperar. La dinámica de este país no permite recuperar rápidamente esa pérdida. Si lo poco que habíamos recuperado en los últimos meses ya se vino abajo hace rato con la paralización. Tiene usted toda la razón, se siente ya ese bajón en el comercio, en la economía, en general, en lo más sencillo. Y a mí me parece que es importante decir esto. A ver, ¿a quién quién termina afectándose finalmente con el tema de las paralizaciones? Son las personas que no tienen el músculo financiero para poder amortiguar su situación económica. No están afectados los grandes empresarios y demás porque tienen músculo financiero. ¿Quiénes son? Los pequeños productores que no logran sacar sus productos y que no logran venderlos y que viven el día a día justamente de la venta de sus productos. Entonces, si yo digo, yo estoy peleando por la justicia social, pero ¿a quién estoy impactando con este paro, con estos bloqueos, con esta violencia? Es a quien justamente no disfruta de justicia social porque son los quintiles pobres que no están logrando sacar sus productos, pudiendo vender para vivir diariamente. Entonces hay un problema en mi discurso. Yo no estoy peleando por ellos, estoy peleando por mí, por mi posición económica y por seguir disfrutando de esas prebendas que he disfrutado manteniendo una posición de dirigente. Entonces a mí me parece que tenemos que empezar a entender que este país no va a salir adelante si seguimos bloqueando y protestando. Y por último, sentémonos a conversar. Escuchaba hace unos momentos la entrevista que usted hacía a uno me parece que un alcalde de una de estas provincias. Está bien, sentémonos a conversar, pero sentémonos a conversar sobre la base de propuestas, no sobre la base de lo que yo creo es correcto y tienen que alinearse a lo que yo creo. Esto es política pública, esto es política gubernamental y tenemos que hacer seguimiento y ajustar para dinamizar nuevamente este país. Además de las razones que ha planteado el Estado para la eliminación del diésel, también hay el tema de esas señales
que te queremos dar o que quiere dar el gobierno a los inversionistas, a los multilaterales, ¿no? ¿Qué peso tiene esa señal frente al costo inmediato de lo social que estamos viviendo hoy por hoy? O sea, normalmente donde se miran este tipo de decisiones o donde se mira la afectación de este tipo de decisiones de llegar a paros, por ejemplo, generalizados, es en lo que se llama el riesgo país, que es básicamente la tasa de interés que nos cobran los agentes externos por darnos un crédito. Es como la tasa de interés que me dan a mí los bancos por darme un crédito, pasa por la capacidad que yo tengo para pagar y la capacidad que tengo para honrar mis deudas. El riesgo país es exactamente lo mismo a nivel país. Ahora, sí, los organismos internacionales que están abiertos a poder hacer créditos miran que puede haber una posibilidad de que ese crédito no se retribuya. ¿Por qué? Porque las calles están calentadas, porque eso implica que no está saliendo la producción, que no se está vendiendo la producción y por ende el gobierno no recoge impuestos porque no se vende la producción. Entonces es probable que el organismo que quiera prestar va a decirnos, mire, yo le voy a prestar, no le voy a prestar 100, le voy a prestar 20 porque yo no sé si usted me pueda retribuir. Y yo creo que es un elemento de política pública internacional que deberían tomar en cuenta estas personas que están en las calles. Vuelvo y repito, todos hemos perdido en estos días del paro. No es que ha perdido solo una persona o los gremios o los dirigentes o los grandes empresarios o usted o yo. Todos hemos perdido y seguimos perdiendo mientras esto no se detenga. Ahora, para cerrar, sí me gustaría tocar el tema que yo decía en la introducción, el tema de la caída que ha tenido el promedio de consumo del diésel en aquellos sectores, provincias específicas en donde se registraba alto consumo de diésel porque, según decían las autoridades, pues ahí estaba el contrabando, ahí estaba el uso ilegal de ese subsidio hacia la minería ilegal, por ejemplo. Dicen que ha caído entre un 13.4% a nivel nacional y hasta un 25% en aquellas provincias que estaba mencionando, ¿no? ¿Cómo debemos interpretar estos datos que han sido muy utilizados en estos días por el Estado, por funcionarios públicos, que les oigo repetir y repetir lo que se ha logrado con la eliminación del diésel? ¿Es realmente una evidencia del éxito de la medida o es simplemente algo temporal de la coyuntura que estamos viviendo hoy? O sea, yo creo que es una evidencia de la medida en el sentido, mejor dicho, en el sentido de que nos dice, a ver, yo estoy afectando a los grupos que quería afectar. Si yo estoy afectando a los grupos que lo que hacían es no utilizar internamente el diésel, sino llevarlo para afuera, a mí internamente como mercado nacional no me afecta que dejen de llevarse el diésel. ¿A quién le afecta que dejen de llevarse el diésel en el consumo? Es a los que estaban llevando para venderlo en Colombia y Perú. Pero a mí en el mercado nacional no me afecta porque no utilizaban el diésel que compraban para el mercado nacional, se lo estaban llevando. Entonces es una evidencia de que esto funcionó. Ahora, lo que hay que hacer en política pública siempre es el seguimiento constante de las acciones de política pública. Puede ser que los primeros meses esto funcione y se evidencia esto, pero luego hay que seguir haciendo el seguimiento para ver qué es lo que pasa posteriormente, que yo diría que podría ser el primer trimestre, mirar cómo se mueve esto y mirar, una vez que esto se está dando, un poco evidenciar qué estaba detrás de esto. Primero cae el consumo del diésel y luego hay que mirar a quiénes estaba dirigiendo este consumo, quiénes estaban comprando el diésel, cómo utilizaban el diésel y por qué cae este consumo. Y creo que es sumamente importante. Pero en esta primera etapa eso evidencia que tenía bien mapeado el gobierno el tema del diésel en la frontera y creo que es un tema sumamente importante. Nos faltan datos, siempre nos faltan datos en la academia, pero creo que es importante para un poco saber cuál es el impacto en este momento y cuál podría ser el impacto en el futuro de una medida de esta magnitud a nivel de la política pública. Muchísimas gracias, economista, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a usted, Gisela. Estuvo con nosotros Jorge Guadalupe, vicerrector del Instituto de Altos Estudios Nacionales y docente de la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos.